Instructor, buenos días. Lo que pasa es que acá Buen día, Julián. este teléfono está conectado Sí, también Anderson Online. hágame el favor y los que están compartiendo algún computador o bueno, el teléfono, lo que sea, por favor lo relacionan en el chat. Si no quedan como si no hubieran asistido, como si no existieran en esta sesión. Te relacionen los nombres y apellidos en el chat para poder que quede en el registro de la lista de asistencia. ¿Listo? Les agradezco mucho esa colaboración. Y vamos entonces rápidamente a compartir acá. Vamos a compartir ya. Están viendo la guía, ¿no? Nosotros estamos en el 3.3. La actividad 3.3, actividad de apropiación del conocimiento, y nos vamos a la actividad cognitiva, la 1. Ver el video de los 10 conceptos de la gestión ambiental para socializar en sesión de formación sincrónica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces, por favor, les solicito que me verifiquen si el sonido, la imagen está bien. Vamos a compartirlo nuevamente, porque sobre esto es que vamos a trabajar hoy. Parte de estos 10 conceptos ambientales son la directriz, el derrotero de hoy. Virtual, el TEAM. 10 conceptos sobre la gestión ambiental.
Muy bien, entonces vamos a contextualizar algunas cosas, ¿no? Estos conceptos, estos 10 conceptos son importantes porque pues son de alguna manera son como el referente, como el referente principal o la base del tratamiento que vamos a dar a las actividades que se proponen en la guía, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar qué concepto les llamó la atención y el, cuál es el conocimiento que les ha dejado, ¿cierto? Les quisiera, por ejemplo, escuchar a Julián Garavito. ¿Qué nos dice Julián? ¿Me repite la pregunta, ingeniero, por favor? Sí, ¿qué concepto te llamó la atención y cuál es el conocimiento que te ha dejado? Pues, ingeniero, así como el que más me llamó la atención, pues el de la contaminación, porque pues es un fenómeno que se presenta pues día a día y no, como que los gobiernos no se preocupan mucho por las regulaciones en cuanto a eso. Sí, cuando vamos al punto último de la guía, que son bueno, el antepenúltimo, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, allá cuando vas a hacer ese ejercicio, entonces te vas a dar cuenta, vas a escoger uno, dos o tres de esos, vas a hacer el análisis y luego vas a hacer una propuesta de solución, ¿no? Eso lo vamos a ver en los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bien, va, gracias, Julián. Voy a pasar a plantearles el ejercicio como tal, ¿verdad? Entonces, no sé si están viendo acá este Word que dice técnico en sistemas y técnico en mantenimiento de motores diésel. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, aquí nosotros vamos a plantear lo siguiente. Para nosotros poder conceptualizar y aplicar estos conceptos de una manera correcta, nosotros obligatoriamente tenemos que saber qué actividades hacemos en nuestra tecnología, en nuestro desarrollo tecnológico. Ustedes son de mantenimiento mecánico industrial, ¿verdad? Hicimos un ejercicio con compañeros de ustedes, con un técnico en sistemas y un técnico en mantenimiento de motores, dicen, y este fue un listado aproximado de las actividades secuenciadas que ustedes realizan en su taller, en su vida diaria, en su vida cotidiana, en la empresa donde van a hacer su etapa práctica. Entonces, cuando uno conoce bien la ruta de las actividades que uno diariamente tiene que desarrollar en su entorno de trabajo, en el desarrollo de sus capacidades técnicas, pues cuando uno tiene esto, eso se conoce como un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica o esquemática, ¿cierto? De la secuencia lógica y ordenada de las actividades que se proponen en el día a día. Puede ser que se propongan esas actividades para todos los días o para toda la semana. Lo cierto es que ese es como el gran hilo conductor, ese es como el eje fundamental que nosotros nos trazamos día a día en el desarrollo de nuestras actividades técnicas. Entonces, aquí encontramos, primera actividad, el alistamiento de equipos, herramientas, materiales e insumos. Aquí subrayo en amarillo materiales e insumos porque son los elementos de consumo, son los elementos consumibles. Los equipos y las herramientas siempre las vamos a utilizar, es decir, no es para una sola vez, sino que siempre vamos a utilizar los equipos de medición, de calibración, etcétera. Y las herramientas, que pueden ser llaves, pueden ser atornilladores, pueden ser alicates, pueden ser sierras de cortar, taladros, etcétera, ¿cierto? Aunque herramientas, el taladro sería un equipo, pulidoras, etcétera. Pero ya los que son materiales e insumos, como son repuestos, como son lubricantes, grasas, como son cables,
herramientas de cobre, materiales de cobre, de estaño, elementos de soldar, etcétera. Esos son consumibles, ¿no? Y entonces nos dice que lo primero que debemos alistar, aunque fíjense ustedes que lo primero que debe de existir es el alistamiento de los elementos de protección personal, ¿no? Y de seguridad. Lo primero que uno debe hacer es alistar sus elementos, ¿cierto? De protección, elementos o equipos de protección personal. ¿Por qué razón? Porque definitivamente, por acá se une alguien más, que pues definitivamente primero está la salud y la seguridad de uno, ¿no? Entonces lo primero que realmente aquí estamos es en la parte técnica, pero aquí este sería el segundo punto. El primero sería el alistamiento de equipos y elementos de protección personal, ¿no? Y de seguridad. Entonces vamos acá. Alistamiento de este sería el segundo, alistamiento de equipos, herramientas, materiales e insumos. Segundo, conocer la orden de trabajo. Miren, ya entramos en la actividad propiamente del desarrollo de nuestra actividad. Dice conocer la orden de trabajo y verificar el estado de los equipos y máquinas a intervenir. Es como el diagnóstico lo que vamos a hacer. Ustedes cuando van a intervenir un equipo, una máquina, primero tienen que verificar el estado del equipo, ¿cierto? En qué estado está, si viene en mal estado, en regular estado o en buen estado. Entonces, eso nos permite hacer un diagnóstico. Esa es la segunda parte, la segunda actividad. La tercera es ejecutar el mantenimiento o la orden de trabajo que haya sido impartida por el jefe inmediato. Entonces dice, mire, este motor, esta máquina o esta pieza se dañó, hay que repararla, hay que cambiarla, hay que hacerle el trabajo que requiera. Y cuarto, entonces sería verificar que la orden de trabajo se cumplió satisfactoriamente y con la calidad requerida. Fíjense que ya aquí nosotros entramos, después de terminada la acción, es verificar que todo se haya cumplido satisfactoriamente y con la calidad que se necesita. Y quinta actividad, entrega del trabajo a satisfacción del cliente. Claro, hay que entregarle la máquina, la pieza, bueno, lo que sea, ¿cierto? Ya para que el cliente esté satisfecho y pueda utilizarla en sus operaciones de producción. Luego vienen los aspectos ambientales. Mire que viene la secuencia. Primero, ¿qué planteamos nosotros? Todas nuestras actividades diarias laborales que realizamos, ¿cierto? En nuestra tecnología. Llámese mantenimiento mecánico industrial, llámese mantenimiento de motores, llámese el área de sistemas, de telecomunicación, etcétera, cualquier área. Entonces ya viene nosotros la identificación de qué aspectos ambientales se dan en estas actividades que ya nosotros planteamos acá. Entonces, cada una de estas actividades me va a generar unos aspectos ambientales, el alistamiento de equipos, herramientas, lo mismo conocer la orden de trabajo, ejecutar el mantenimiento u orden de trabajo. Entonces, me va a dar unos aspectos. Entonces, ¿qué es un aspecto ambiental? Empezamos por definir qué es un aspecto ambiental. Un aspecto ambiental es el resultado, ¿cierto? Es el resultado de la interacción de estas actividades que nosotros hacemos diariamente en nuestra tecnología, en nuestro trabajo. El resultado de la interacción de estas actividades que interactúan con los recursos naturales del medio ambiente. ¿Cuáles son esos recursos naturales? Entonces, estas actividades de alguna manera van a interactuar con el agua, con el suelo, con el aire, con la flora, con la fauna, con el paisaje o con la energía, ¿cierto? Entonces, cuando estas actividades interactúan con estos elementos del medio natural, se genera lo que nosotros conocemos como un aspecto ambiental. Por eso, la condición del conocimiento de esto. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es el resultado de la interacción de cada una de estas actividades, ¿cierto? Que están acá listadas de ese diagrama de flujo, que interactúan con los recursos del medio natural, con la flora, con el agua, con el aire, bueno, etcétera. Y eso nos da, entonces aquí un ejemplo de eso es que el primer aspecto es el consumo de materias primas. ¿Por qué el primer aspecto es consumo de materias primas? Porque nosotros en el alistamiento
hablamos de materiales e insumos que se van a utilizar en la operación del cambio de repuestos o en la reparación o en el cambio de piezas mecánicas o electrónicas o eléctricas. Y eso me va a dar como consecuencia el consumo de materias primas. El segundo aspecto entonces será consumo de agua. Consumo de agua que puede ser para limpiar el piso, las máquinas, para hacer el aseo, para los sanitarios, etcétera, ¿cierto? Para las baterías sanitarias. Entonces hay consumo de agua. Utilización de detergentes, champú para autos, grafito, este es un lubricante, etcétera. Tercero, otro aspecto, cambio de piezas deterioradas por piezas nuevas, generando residuos sólidos como plástico, cartón, papel, sobrantes de grasa y aceites, consumo de limpia, contactos, fragmentos metálicos, entre otros. Entonces, es otro aspecto, ¿cierto?, que se da. ¿Cuáles son los impactos entonces que derivarán de estos aspectos? Porque fíjense que la flechita aquí nos lleva en la secuencia, ¿cierto? Nos lleva en ese diagrama. Entonces ya una vez que tengo identificados esos aspectos, ahora sí voy a ver qué impactos se me pueden generar o se han generado. Entonces tenemos que saber qué es un impacto ambiental para poder nosotros definir, ¿cierto?, qué daño le estamos causando al medio ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de que el aspecto es consumo de materias primas, ¿cierto? Nos vamos al impacto y entonces en el impacto me dice que hay un agotamiento de recursos naturales. Entonces, el impacto ambiental es el agotamiento de los recursos naturales. ¿Por qué el agotamiento de los recursos naturales? Porque cuando yo consumo estas materias primas, como son metales, como son cables, como son detergentes, champú, el mismo grafito, pues yo tengo que remitirme que esos recursos los tomo de la minería, del petróleo, de digamos, las fábricas de piezas de esto. Entonces, ¿yo dónde tomo eso? De los recursos naturales, ¿cierto? El grafito lo tomo de la naturaleza, el cobre lo tomo de la naturaleza, el caucho y las fibras sintéticas son derivados del petróleo, de la extracción de petróleo. Entonces, fíjense que todo lo estoy tomando de los recursos naturales y los estoy agotando. Es un impacto porque hay recursos que no son renovables. Algunos de pronto son renovables, otros no. Por ejemplo, el petróleo y la minería ya no son renovables. Una vez que uno los explota, hasta ahí llegó. Luego sigue otro impacto ambiental importante que es la contaminación del agua. Mire que aquí hay consumo de agua para la limpieza de equipos, para las baterías sanitarias, para lo que sea. Entonces hay consumo de agua. Hay contaminación del aire. Hay contaminación del agua porque en el consumo del agua, el agua se está contaminando. Y tercero, hay contaminación del aire. ¿Por qué? Por vapores, por olores de los combustibles, como el thinner, como la gasolina, como el fuel oil, todos estos elementos, como el benceno, que utilizan para hacer limpieza, para hacer, digamos, en algunas cosas lo utilizan. Entonces hay contaminación del aire, puede ser por olores, por vapores o por partículas. Y el cuarto impacto es el consumo de energía, ¿cierto? Consumo de electricidad, que puede ser, el consumo de energía que puede ser a partir de la electricidad natural, digamos, puede ser a partir de termoeléctricas, la electricidad que se genere a partir de termoeléctricas, de hidroeléctricas. Entonces hay un consumo de energía que es un impacto ambiental. Puede utilizar uno gas, si es un vehículo, o es un elemento de cocina, como es el gas natural, el diésel, que es un combustible para los vehículos, etcétera. Entonces, ahí estamos dando nosotros algunos de esos impactos. Pero necesitamos saber qué es un impacto ambiental. Un impacto ambiental es el cambio, ¿cierto? Es el cambio o alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los elementos que conforman el medio ambiente, como es el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, el paisaje, la energía, ¿cierto? Por causa de los aspectos ambientales. En otras palabras, los impactos ambientales derivan o son hijos de los aspectos ambientales. Es decir, los aspectos ambientales automáticamente me estarán dando origen a unos impactos ambientales que yo debo determinar. Entonces, repito, impacto ambiental es el cambio o alteración en los elementos del medio natural, ¿cierto? Por causa de los aspectos ambientales.
Es decir, los aspectos ambientales son los que me generan esos impactos. Y entonces nosotros teniendo estos impactos ambientales, aquí como la flecha indica, vamos a ver qué planes de solución o planes de manejo vamos a dar a esos impactos ambientales. Y tenemos 4 líneas de acción. La primera línea de acción es prevención y protección. Entonces nosotros vamos en esos planes de solución o de manejo a esos impactos, tenemos que prevenir o proteger el sistema natural de estos impactos. Según la norma, mire que citamos acá, la norma ISO 14001, en la versión 2015, que creo que es la más reciente, conocido como el sistema de gestión ambiental, existen unas políticas, existen unas regulaciones que están atadas o están unidas a la legislación ambiental colombiana con el fin de que las empresas que se enmarquen que deben de ser todas, porque a una empresa si no tiene norma ISO 14001 no le compran, ¿no? Entonces, las empresas están casi que obligadas a estar inscritas en el marco de la ISO 14001, junto con ligada con la legislación ambiental colombiana que está regulada en la Ley 99 de 1993, donde inclusive se incluyen los ecocidios como delitos cometidos contra el medio ambiente. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una norma de apoyo para la prevención y la protección de los impactos ambientales contra el sistema natural. Bien, entonces teniendo en cuenta esa es la primera línea de acción, prevenir y proteger, es decir, prevenir es que evitar que ocurra un incidente, un accidente, evitar que ocurra un impacto ambiental, evitar que haya la contaminación del agua, evitar que haya la contaminación del aire. ¿Cómo hago? Tengo que utilizar plantas de tratamiento, sistemas de filtro o lo que sea, ¿cierto? Para prevenir y para proteger. Segundo, si no tengo cómo prevenir ni cómo proteger o ese incidente ocurrió, entonces paso a la siguiente acción o al siguiente paso, que es controlar y corregir. Controlar es establecer medidas, ¿cierto? Que me permitan, digamos, monitorear y corregir, es establecer métodos, mecanismos para que no vuelva a ocurrir ese suceso, esa acción. Ahora, si no pudimos prevenir, ni proteger, ni controlar, ni corregir, nos vamos a mitigar. Mitigar significa reducir, empequeñecer, minimizar, atenuar, que el impacto tan grande que ocurrió lo vamos a reducir a la mínima expresión. Ejemplo, se me regaron 55 galones de ácido muriático o de ácido clorhídrico en algún patio o en algún laboratorio, pues la mitigación es recoger lo más que pueda de ese ácido, que no se vaya a ir digamos, a los canales de drenaje, ni que se vaya a ir al suelo ni al agua, porque va a contaminar, va a ser una contaminación terrible, ¿no? Recordemos que son 55 galones. Entonces, que se pierdan, es decir, que se pierda la mínima cantidad, pero yo intento recuperar lo más que pueda. Para eso entonces debo tener unos planes de acción. Y cuarto, sería que si ya no pude ni prevenir, ni proteger, ni controlar, ni corregir, ni mitigar, entonces voy a compensar, que esa es la peor. Esta es la última acción y es la peor, ¿no? Compensar significa cambiar una cosa por otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de compensar, estamos refiriéndonos a que el daño fue tan grave que no se pudo hacer nada, entonces ahora tengo que establecer unas medidas nuevas. Por ejemplo, cuando hay voladuras en los oleoductos de Ecopetrol, cuando rompen las tuberías con dinamita, pues el daño es gravísimo porque ahí se vierte petróleo en cantidades alarmantes. Imagínense que eso es un bombeo, viene el petróleo a presión. Cuando rompe la tubería, pues sale ese petróleo disparado por cantidad, el flujo de galones por minuto, pues inmediatamente el daño es terrible porque eso va a contaminar suelo, agua, a dañar cultivos, árboles, es decir, arrasa con todo, ¿no? Envenena animalitos. Y entonces, ¿qué hacía Ecopetrol o qué hace Ecopetrol? Establece una medida que es la siguiente. Después de que ocurre el incidente, envían sus técnicos, sus operarios, hacen una valoración de los daños
de los terrenos, de los cultivos, de los animalitos, de toda la pesca, de todo lo, y a los propietarios de esos terrenos o en esa zona donde ocurrió el evento, también hacen un censo de cuántas familias se perjudicaron y establecen por cada familia cuál fue el daño, es decir, le hacen una valoración y entonces le dicen, mire, su terreno, sus animales, todo lo que se dañó, sus cultivos vale 400 millones, tenga los 400 millones y vaya, compre tierra y realice su asentamiento en otro lugar, en otro municipio, en otra parte, hasta esperar 15, 5, 10 o 15 años que se recupere ese ecosistema que se dañó, ¿no? A veces es más, a veces dura 30 años en recuperarse. Ustedes saben que el petróleo hasta que no se descomponga todo, totalmente hasta que el medio natural no lo absorba, eso pueden pasar bastantes años. Entonces, una forma de compensar es esa, ¿no? Otra forma de compensar, se quemaron 100 hectáreas de bosque, no se pudo hacer nada, se quemaron 100 hectáreas. Entonces, el municipio o los municipios donde haya ocurrido ese evento, y es decir, el territorio pertenezca a uno o a dos o tres municipios, ellos lo que hacen es apropiar unos recursos a través de Corpo Boyacá, de las corporaciones autónomas, en este caso en Boyacá sería Corpo Boyacá, apropian unos recursos, digamos, por decir algo, 800 o 1.000 millones para recuperar ese sistema que se ha perdido, ese sistema natural. Entonces hacen revegetalización, reforestación, recuperación de cuencas, hacen inserción de especies nativas, en fin, hacen una serie de tareas y esa es otra forma de compensar. Otra forma de compensar cuando hay daños graves, digamos, y toque alguna población, algunas comunidades. Entonces, una forma de compensar es crearles escuelitas, dotarles las bibliotecas, regalarles computadores. Cuando la empresa contamina o daña un lago o un terreno, esa es otra forma de compensar. Quisiera escuchar entonces, después de esta pequeña intervención, ahora sí quisiera escuchar a ver quién tiene dudas, preguntas o aclaraciones. ¿Quién quiere comentar algo? A ver, ¿quién? A ver, Andrés Tolosa. Adelante, Andrés. ¿Qué nos quieres comentar o qué deseas preguntar o qué inquietud tienes? Andrés, Instructor, sí, pregunta respecto a la... sí, cuéntanos, te escuchamos. Te escuchamos, Andrés. No, pues instructor, yo estuve ahí pendiente de lo que su merced dijo sobre las contaminaciones de Ecopetrol y todo eso. Es que no entendí bien la pregunta. ¿Qué pregunta, qué duda tiene o qué comentario desea hacer? Ah, no, ahí yo estuve pendiente, no, me quedó claro. Ok, gracias, Andrés. Por acá miremos a ver, Javier Rojas. Adelante, Javier. Pues no, instructor, pues todo claro, pues en lo de la contaminación ambiental y qué, y pues todo claro, instructor, no tengo ninguna duda. Bueno, muy bien. Miguel Fajardo, adelante, Miguel. Dudas, gracias, Javier. Miguel, adelante. Dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿O qué quieres comentar? Miguel Fajardo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Miguel? Miguel Fajardo. Pablo Vargas.
Miguel Fajardo va a tocar sacarlo de la lista porque no está. Pablo Vargas, No, señor, pues adelante, todo Pablo. me quedó claro. No, señor, pues todo me quedó claro. Ok, gracias, Pablo. Bueno, vamos a continuar. Le dicen a Miguel Fajardo que si no se reporta, lo voy a anular de la lista acá porque no tiene sentido que se conecten y desaparezcan. Bien, entonces vamos nosotros a ver otro planteamiento de Qué pena, esto para... instructor, lo que pasa es que Sí, le escuchamos. tengo mal conexión de internet. Ah, ok, gracias. Ya se reportó. Muy bien. Qué pena. Vamos entonces a ver, ahí están viendo esta lámina sobre una matriz, cómo generar una matriz sencilla de aspectos, impactos y programas de manejo ambiental. Recordemos que en la guía ustedes tienen allá, tienen 6 láminas, ¿cierto? 6 imágenes. La primera imagen que ustedes ven, que la tengo acá, miren, marcada, es un vertimiento, una tubería que está, a ver, Julián, Mauricio, adelante. Buenos días, instructor. Es que lo que pasa es que estamos aquí conectados desde un computador, pues estamos 4 personas y era para ver si usted nos podía tomar asistencia. Pero pues nosotros ya les hemos Colóqueme, tachado. por favor, colóqueme los nombres y apellidos completos, nombres y apellidos completos en el chat. En el chat. Ya en el chat ya le escribí, ingeniero. Ya están en el chat, bueno. Si están en el chat, no tienen ningún problema. Vamos a mirar si están ahí. Ya. Está Julián Mauricio Tuay, Edison Andrés Fonseca, Melvin Giovanni Fonseca y Danilo Romero, ¿sí? Sí, señor. Están con John Anderson Olayo Mora. ¿Sí? No, señor, con él no, solo estamos los 4. Ya. John Anderson está por otro lado. Listo, Sí, perfecto. señor. Simplemente se John Anderson reportó. está conmigo, ingeniero. Ya, con Julián, listo, magnífico. Listo, no hay problema. Ok, está muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar en una matriz sencilla, ¿cierto? En una matriz sencilla, un análisis ambiental de una situación. En este caso es una tubería que está vertiendo unas sustancias que indudablemente deben de ser muy tóxicas porque miren, nomás le están cambiando el color al agua del río o del agua, el sitio donde están haciendo el vertimiento. Esa es una fotografía terrible, ¿no? Lamentable esa fotografía. Entonces, ¿qué nosotros analizamos como aspecto ambiental? Pues el aspecto ambiental directamente es el vertimiento de sustancias líquidas, las descargas de aguas hervidas. ¿De dónde viene eso? Provenientes de un proceso productivo. No sabemos si es que estén desarrollando. Permítanme un segundito. Bien, entonces continuamos. ¿Esto de dónde viene? De un proceso productivo que no sabemos si sea una fábrica, por ejemplo, de pinturas
una fábrica de textiles donde pintan, digamos, le someten, digamos, como el jean, ¿no? Someten a colorantes, en fin. El hecho es que ese es el aspecto ambiental, el vertimiento o las descargas de esas sustancias contaminantes. ¿Qué impactos se generan de este aspecto? Miren los impactos que derivan. Contaminación de cuerpos de agua, de una hay contaminación. Mira, ahí se ve que le cambia el color al agua, le cambia totalmente las características físico-químicas. Contaminación térmica, si esta agua viene con temperatura, ¿cierto? Si esta agua viene con temperatura, va a afectar los cuerpos naturales de agua. Esta contaminación térmica está referida si el agua es demasiado fría por debajo de la temperatura normal del agua natural o por encima. Supongamos que el agua de este río esté en 7 o en 8 grados centígrados, ¿cierto? Digamos que ese sea, si uno coloca un termómetro dentro del agua, que sean unos 7, 8 grados centígrados, y nosotros estamos virtiendo agua con 30 grados centígrados, pues vamos a matar una cantidad vamos a exterminar, a eliminar una cantidad de seres vivos que hay dentro del agua, porque no van a soportar esa temperatura. Además, recordemos que el agua caliente consume el oxígeno de los demás cuerpos de agua natural y los peces morirían por asfixia, es decir, habría una mortandad de peces aparte por las sustancias químicas, la contaminación, habría un daño irreversible, ¿cierto? Por la contaminación térmica. Ahora, si esa agua está por debajo de la temperatura del río, digamos que sean 8 grados y nosotros estamos virtiendo agua bastante fría, digamos agua con temperaturas de 1 grado centígrado, de 2 grados centígrados, pues estamos generando un choque térmico que va de todas formas a perjudicar las especies bióticas que hay dentro del agua, ¿no? Los cuerpos hidrobiológicos que hay allí. Entonces, les va a generar un impacto fuerte, les va a causar la muerte o la destrucción de esos ecosistemas. Tercero, cambio en el pH de los cuerpos de agua. El pH, ustedes saben que es de los elementos físico-químicos más sensibles en el medio natural. ¿Por qué? Porque el pH, conocido como potencial de hidrógeno, se llama así potencial de hidrógeno, pH, significa que bien las sustancias son ácidas o bien son alcalinas. ¿Por qué razón? Ustedes se acuerdan allá en su bachillerato que el pH va de 0 a 14, donde 7 es neutro, 14 es el máximo alcalino y 1 es el máximo ácido. Es decir, por debajo de 7 el agua será ligeramente o muy ácida y por encima de 7 será ligeramente alcalina o muy alcalina. Entonces, una condición importante que se debe mantener en los cuerpos de agua es el pH. Es decir, debe de tener un valor de 7. Si uno coloca un pHímetro en un cuerpo de agua y el pHímetro le da una lectura, le da un valor de 6, es porque el agua está ligeramente ácida. Si le da un valor de 8, es porque está ligeramente alcalina. Ahora, si le da un valor de 14, es extremadamente alcalina, muy fuertemente alcalina. Y si le da un pH de 1, es extremadamente o fuertemente ácida, ¿cierto? Ya sería como un ácido de batería, digamos, en el caso de un valor, un pH de 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando el pH se cambia en los cuerpos de agua, lo que hay es que llevarlo al equilibrio. ¿Y cómo se lleva al equilibrio? Llevarlo a un valor de 7. Entonces, cuando las aguas están ácidas, cuando las aguas tienen un pH por debajo de 7, hay que llevarla a un pH muy cercano a 7, 6,8, 6,9 y si es posible 7, ¿no? O 7,1, 7,2, es decir, que esté muy cercano, bastante cercano a 7. ¿Por qué? Porque esa es la condición en que las aguas naturales no generarían daños o impactos, por ejemplo, a la naturaleza, a las plantas, a los animales, a los seres vivos, a los mismos seres humanos. ¿Qué pasaría? Yo les coloco un ejemplo sencillo, que siempre lo coloco. ¿Qué pasa si le damos agua a un niño con un pH de 8? Pues lógicamente le va a dar diarreas, vómito y de pronto fiebre.
lo deshidrata uno. Y si le da agua con un pH de 6, pues le quema Ingeniero, qué pena, es todo que el como tracto que no se le digestivo. escucha. Mira, a ver, regula tu equipo o tu celular porque aquí tengo el máximo volumen. No sé si los demás tienen la misma condición. Toca que mires el volumen de tu equipo, regúlalo y súbelo al máximo, porque puede ser que esté en ese valor mínimo y ahí no escuchas. ¿Listo? Regula el volumen, súbelo al máximo. ¿Todos están escuchando bien? Pregunto al resto del grupo. Aquí hay alguien que levantó la mano. Julián Mauricio, ¿quieres comentar algo? ¿No? Vamos a bajarle la mano. Instructor, yo lo estoy escuchando entrecortado. Debe ser, ¿por qué no te ubicas en un sitio mejor? Debe ser el internet que está fluctuante. Ubícate en un sitio mejor, porque yo aquí la señal la tengo muy bien. ¿Listo? Por favor, revisen sus equipos, revisen el sonido, que no vaya a estar en el mínimo, colóquenlo en el máximo y ubíquense en lugares donde la internet no tenga interferencias o esos, digamos, como esos vacíos. ¿Sí? Bueno, entonces ya nosotros pasamos entonces a un cuarto impacto, que es la contaminación por microorganismos, tales como bacterias, algas, hongos y virus. Eso puede venir en esa contaminación que viene por esa tubería, ¿no? Lo más seguro es que vengan bacterias, algas, hongos, virus y otros microorganismos. ¿Cuál es el programa o cuáles son los programas o acciones de manejo que nosotros vamos a hacer para solucionar estos impactos que se están presentando? Entonces, aquí se plantea construir, ¿cierto?, un sistema de tratamiento de aguas hervidas o aguas residuales, ¿cierto? Un sistema, una pequeña planta, o si la empresa es muy grande, entonces será una planta mediana. Segundo, enfriamiento de las aguas calientes, residuales calientes. ¿Cómo se hace ese sistema de enfriamiento? Ese sistema de enfriamiento se hace bombeando agua a través de una torre escalonada. Ustedes han visto, no sé si han visto esas torres escalonadas donde el agua cae en la parte superior más alta, luego va bajando por unos escalones, el agua se va enfriando y se va oxigenando. Cuando uno ve esas burbujas, cuando uno ve como esa espumita que hace el agua, es que está tomando bastante oxígeno del medio natural, está capturando oxígeno. Tercero, utilizar sustancias neutralizantes para controlar el pH. ¿Cuáles son esas sustancias? Yo les decía, si el pH es ácido, hacer pasar esa agua ácida por carbonato de calcio o por cal viva. Entonces la cal lo que hace es llevar el pH a 7, pues tenemos que hacer pruebas con un pHímetro por cuánta cal necesitamos para ese caudal para que el pH llegue a un valor neutro de 7. Ahora, si las aguas son alcalinas, es decir, un pH por encima de 7, si las aguas son alcalinas, entonces lo que nosotros debemos de hacer es utilizar elementos como por ejemplo el dióxido de carbono o el ácido carbónico, ¿cierto? Para mezclarlo en esas aguas y con el pHímetro ir haciendo mediciones para obtener un pH de 7, un pH normal. El cuarto paso es utilizar cloro líquido o cloro gaseoso. El cloro líquido es el mismo hipoclorito en dosis adecuadas o usar cloro gaseoso granulado para eliminar el material biológico contaminante, ¿no? Recordemos que el único elemento en este momento en la naturaleza que es capaz de romper los tejidos de esos microorganismos, como son las bacterias, las algas, los hongos, los virus, los microorganismos, el único elemento es el cloro, ¿no? El cloro por su estado corrosivo, por su estado
de una oxidación potente y brutal que es capaz de causar la muerte a cualquier individuo, así sea microscópico o un individuo de gran tamaño, pues lógicamente por envenenamiento lo puede matar, ¿no? Entonces el cloro es un elemento que está asociado para la desinfección o descontaminación biológica de aguas. Luego vamos a la segunda lámina. Mire, es una chimenea que está emitiendo grandes cantidades de humos, vapores, hollín, material particulado, temperatura, etcétera. Entonces el aspecto es emisión de gases, olores y material particulado. ¿Cuáles son los impactos que se presentan acá? El primero es la contaminación del aire por gases, olores y material particulado. Luego viene la contaminación térmica por el calor. Imagínense que en las boquillas de esa chimenea, cuando uno coloca, esto se llaman sondas, cuando uno coloca sondas térmicas, sondas para medir temperatura con sensores de temperatura, pues las boquillas de estas chimeneas pueden dar hasta 300, 400 grados centígrados, ¿no? O sea, es un vapor que sale extremadamente calientísimo. Donde uno colocara la mano se la desaparece, ¿no? Se la cocina de una. Entonces es una contaminación térmica al aire, es decir, está generando un calentamiento en esa zona bastante fuerte. Tercero, cambio en las condiciones físico-químicas del aire. En este caso, por las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, metano y de pronto algunas sustancias tetrafluorocarbonadas, etcétera, entre otras. Cuarto, contaminación por microorganismos. Fíjense que a pesar de que esos humos salen calientes, hay muchos microorganismos que vienen allí y una vez que cesa la temperatura pueden reactivarse, como son las bacterias, las esporas, algas, hongos, virus y demás microorganismos. Recuerden ustedes que en algunas presentaciones que ha hecho Animal Planet, pues ve uno cómo microorganismos pueden durar muertos y un año, 6 meses, y una vez que cesa la acción vuelven a tomar vida, ¿no? Hay alguna serie de peces, micropeces o microorganismos que quedan atrapados en el hielo, en el Ártico o en el Antártico, y duran un año, más de un año, 2 años ahí muertos dentro del hielo. Pero una vez que se descongelan, ellos vuelven a tomar vida. Entonces son organismos muy resilientes. Por eso yo les decía que a pesar de que salgan en esa chimenea, una vez que se enfrían, esas bacterias vuelven a tomar vida, o esos hongos, o esas esporas. ¿Cuáles entonces las soluciones que se plantean? ¿Cuál es el plan de manejo? Entonces, construir un sistema de filtros en las chimeneas. Pueden ser filtros ciclónicos, pueden ser filtros electrostáticos, filtros de manga, entre otras tecnologías, ¿no? Hay muchísimas tecnologías, hoy día hay muchísimas tecnologías canadienses, alemanas, francesas, chinas, etcétera. Utilizar energías limpias, como por ejemplo, no quemar con carbón natural, sino quemar con coque, que es un carbón ya mucho más industrial, que utilizar fuel oil, que no da humo ni da esas cosas, utilizar gas natural, hornos eléctricos u otras tecnologías. Tercero, reconversión tecnológica de equipos, cambios, por ejemplo, en la tecnología, en el proceso, cambios en la maquinaria, el mantenimiento de equipos, el mantenimiento preventivo y predictivo, cambios en la tecnología, etc. Y vamos a la tercera imagen, ¿cierto? Esta tercera imagen vemos que están haciendo la reparación como de una vía, haciendo obras civiles en una vía. Entonces, el aspecto ambiental es la generación de ruido, la generación de vibraciones, el material particulado, gases, emisiones también de gases y olores, ¿no? Generación de escombros o residuos de construcción vial, esos son los aspectos. Y los impactos, uno es contaminación del aire por gases, olores y material particulado. Segundo, contaminación por ruido y vibraciones de las máquinas, entonces eso me genera una contaminación auditiva. Tercero, cambio en las condiciones físico-químicas del aire por disminución de la calidad del aire, claro, por todas esas sustancias contaminantes.
Cuarto, afectación a cuerpos de agua o corrientes naturales, ¿cierto? Cuerpos de agua o corrientes, vamos acá a colocarle, o corrientes naturales. Quinto, causa de estrés y deterioro. Esperen que aquí, este le faltó acá. Causa de estrés y deterioro en flora y fauna silvestre. Eso es un impacto terrible, ¿no? Porque cuando causa estrés en las plantas y en los animalitos, pues las plantas se mueren, se empiezan a amarillar, se marchitan y mueren. Y en el caso de los animalitos, pues algunos mueren y otros se van del lugar, ¿no? Salen disparados del lugar. ¿Cuál es el plan de acción que nosotros planteamos? Construir un sistema de malla polisombra de tejido fino para controlar el flujo de material particulado, es decir, toda esa cantidad de partículas que se están generando, hollines, bueno, eh, polvos, todo eso que se está generando. Segundo, utilizar energías limpias, como la energía solar, el hidrógeno verde y otra tecnología. Tercero, reconversión tecnológica de equipos, cambio en los equipos, menos ruido, menos humo, menos contaminación. Maquinaria, cambios, por ejemplo, reconversión en la maquinaria o mantenimiento en la maquinaria, equipos y en la tecnología. Cuarto, disponer adecuadamente de los residuos sólidos generados durante la construcción o durante el desarrollo de esa actividad, ¿cierto? Entonces, lo que son asfaltos sobrantes, desechos de construcción sobrante, láminas, madera, todo eso se van a realizar unas pilas que posteriormente se van a reutilizar esos materiales o se van a disponer en un lugar adecuado para eso. Cambio de materiales de construcción por otros más amigables con el medio ambiente. Puede ser que utilicemos adoquines, utilicemos materiales, fibras sintéticas, etc. Y aquí entonces estos tres últimos son los que ustedes van a desarrollar de manera grupal o individual, como estén trabajando, estos tres últimos. Aquí vemos nosotros estas montañas en ese municipio o en esa locación, unas montañas terribles de residuos sólidos, de basura, ¿no? Entonces aquí el aspecto terrible es la generación de vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son animalitos que transportan enfermedades, como por ejemplo las ratas, las cucarachas, los roedores, los zancudos, el mosco. Muchos animalitos de estos son transportadores, por ejemplo, de la peste, de la tifoidea, de la fiebre amarilla, de la tuberculosis, del bacilo de Hansen, del bacilo de Koch. Y estos hay que controlarlos, ¿no? Porque cuando hay muchas basuras se generan todo este tipo de vectores. Olores ofensivos también, virus, bacterias, algas, hongos y microorganismos, que son patógenos peligrosos. Generación de residuos sólidos y emisión de partículas contaminantes. Claro, es una cosa terrible eso que se ve ahí. Generación de lixiviados, que son los jugos de la basura. Esos jugos van con una contaminación extrema de metales pesados, sustancias tóxicas, etcétera. Y la contaminación visual. Mire que se ve eso terrible, ¿no? Eso a la vista se ve deprimente eso. Aquí entonces tienen que terminar estas tres imágenes, ver qué impacto se dan, cuáles son las soluciones y luego sí terminar de realizar el ejercicio. Quisiera escuchar dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios. A ver, miremos qué nos dice Andrés Tolosa. Andrés, cuéntanos, ¿qué piensas de esto? ¿Qué quieres preguntar o qué quieres compartir? No, instructor, pues esa matriz, pues ahí como pude mirar, pues me parece bien porque pues da la imagen, al otro lado da las especificaciones y las posibles soluciones. O sea, no sé, no tengo dudas al respecto de eso. Ok, gracias Andrés. Edison, adelante Edison. Edison Monroy. No, instructor, no tengo dudas al respecto. No quedaron dudas en cuestión de información y respecto a las imágenes que se encuentran ahí. Estoy
Ok, Edison, gracias. Yair, corredor. Gracias, Andrés, también por su intervención. Yair, adelante, Yair. No hay dudas, pues ya desarrollar las actividades, pero no tengo ninguna duda. Ok, gracias, Yair. Igual si alguien tiene una duda, pues la puede comentar, ¿no? Javier, en el chat de WhatsApp puede hacer el comentario. Javier, adelante, Javier. Javier, ¿estás ahí? Sí, señor, sino que es que pues tuve un problema con el internet y pues hasta ahorita puedo ingresar en instructor. Bueno, dudas, inquietudes, Javier, ¿o qué comentario vas a hacer? ¿Ninguno? Javier. Pues instructor, pues ahí pues lo que observamos ahí en la de Excel, pues esas imágenes pues impactan a la sociedad, pues tenemos que tener más consentimiento en eso, ¿no? Y pues no, ninguna duda, ninguna pregunta. Ok, gracias, Javier. Joseph Steven. Adelante, Joseph Steven. No, señor, no tengo dudas, todo me quedó claro. Ok, gracias, Joseph. Julián Garavito. Julián Garavito, adelante. ¿No está Julián? Julián Garavito. Pablo Vargas, adelante, Pablo. Pablo, adelante. No, señor, pues me quedó todo claro respecto al cuadro y las imágenes. Ok, Pablo, gracias. Zulay, adelante, Zulay. Zulay, ¿qué quieres comentar? ¿Qué quieres preguntar? Adelante. Adelante, Zulay. ¿Estás ahí o no? Se fue Zulay. Julián Garavito y Zulay no están. Salieron de la reunión. Vamos a preguntar por acá a los demás que están en el chat. A ver qué nos comenta Julián Mauricio. Julián Mauricio Tuay. Adelante, Julián. Dudas, preguntas, inquietudes. Edison Andrés Fonseca, ¿estás ahí? Edison Andrés Fonseca. Melvin Giovanni Fonseca, ¿tampoco? Danilo Romero. Creo que se volaron, ¿sí o no? Anderson Olaya, ¿estás ahí? Sí, señor ingeniero, aquí estoy. Listo, Anderson. Preguntas, dudas, aclaraciones, ¿qué quieres comentar? No, ingeniero, pues en cuanto a preguntas, pues no, todo quedó muy claro. Ok. Bueno, entonces les deseo un feliz y bendecido resto de día, que les vayan bien en su etapa técnica, en su jornada técnica. Muchas bendiciones para todas y todos. Dios me las bendiga, me los bendiga a todos y sus familias. Y por favor, le comentan al grupo que las fallas sí les van a correr hoy completicas a los que no asistieron. Los que estuvieron en la sesión están bien, no tienen problema, pero los que no asistieron sí, qué pena, pero toca subirle la inasistencia. Muchísimas gracias por su presencia a los que estuvieron. Les agradezco mucho, muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Que tengan un bonito día. Bye bye. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego, Hasta ingeniero, luego. que tenga buen día. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero, Hasta muchas luego, gracias. joven.